Resumen de comisiones. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Resumen de Comisiones. Partimos contándoles que la Asociación de Magistrados y del Colegio de Abogados se expusieron ante la comisión investigadora sobre la actuación de los jueces de O'Higgins, ocasión en la que valoraron el cambio al sistema de nombramientos en el Poder Judicial. ¿Cuáles serían las malas prácticas, ¿no es cierto?, que hoy día tenemos en los tribunales? Y cómo de alguna manera también los incentivos, ¿no es cierto?, para poder desarrollar la carrera en tribunales también es perverso, porque tiene que ver con estímulos, ¿no es cierto?, que son negativos para precisamente impartir la justicia. Y yo creo que ha sido una muy buena jornada. Esperamos, ¿no es cierto?, gran parte de lo que hoy día se ha manifestado en relación a las dos instituciones que vinieron van a ser parte de las conclusiones, pero esperamos afinar, yo diría, tener mucho más detalle en términos cuáles son los puntos críticos, en términos de las decisiones que tienen que tomar los magistrados. Por ejemplo, las implicancias que tiene el hecho de que los jueces sean masones, si eso implica algún grado de responsabilidad distinta al resto, si ello debe ser incluido dentro de la declaración de interés y que puede provocar, ¿no es cierto?, algún grado de conflicto. Así que me parece que estamos dentro del rango normal y me parece que todas las exposiciones son interesantes a fin de poder ir configurando, ¿no es cierto?, un contexto a partir del cual, y una vez que podamos también realizar la sesión en Rancagua para oír, en este caso, a afectados, puede determinar cuáles van a ser nuestras proposiciones, conclusiones y eventuales cambios de orden legal. Hasta la Comisión de Educación de la Cámara, presidida por la diputada Camila Rojas, concurrió el presidente del Consejo Nacional de Educación, Pedro Montt, para explicar la decisión que llevó al organismo a aprobar los cambios curriculares propuestos por el Ministerio para estudiantes de tercero y cuarto medio. Es absolutamente imposible desde el punto de vista de los aprendizajes, desde el punto de vista pedagógico, lograr lo que está planteando el Ministerio, ¿no? Y claramente las horas de educación física, en este caso, obviamente, frente a las situaciones sanitarias que tenemos dentro del país, desde el punto de vista de los indicadores de salud, ¿ya?, es una pésima decisión desde el punto de vista del currículum. Ahora, la voluntad del Ministerio hoy día dijo que ellos van a cumplir con la institucionalidad, que esto ya está para decreto y por lo tanto no hay ningún cambio que hacer. Estamos en presencia de una decisión que se ha tomado en el marco de una institucionalidad, una decisión que lleva más de 2 años de tramitación, donde han intervenido 2 gobiernos sucesivos de signo distinto, y más allá de si nos guste o no nos guste la resolución, aquí lo importante es que hay una fundamentación técnica que hoy día nos han entregado y que va a seguir ampliándose con la documentación que va a liberar mañana el Consejo Nacional de Educación. Durante la semana, la instancia además criticó la ausencia de la ministra Marcela Cubillos a la sesión que buscaba realizar un diálogo tripartito que permitiera acercar posiciones con el Colegio de Profesores en el marco de la paralización de actividades del Magisterio. Me parece que es errado tomar el camino que la ministra ha tomado y defender que la ministra no tenga diálogo con el Congreso. Y aquí es necesario decir que la ministra no tiene diálogo con el Congreso hace mucho tiempo. O sea, este es un hecho más de que la ministra no quiere dialogar con nosotros. Venir hoy día en la mañana podía interrumpir o interferir en esa misma negociación que está teniendo el Ministerio de Educación, en esta ocasión, en la figura del subsecretario, el día de ayer y de hoy. Entonces no se entiende esta lógica de seguir buscando cualquier excusa con tal de pegarle a la ministra Cubillo. Paula Daza, subsecretaria de Salud, detalló ante la Comisión del Ramo los alcances de la iniciativa del Ejecutivo sobre cuidados paliativos y buen morir. Además, la instancia avanzó en la votación particular de los proyectos refundidos sobre muerte digna, cuidados paliativos y eutanasia. Hay algunos articulados que no conversan nada, son totalmente diferentes, se contraponen en la esencia de lo que estamos discutiendo y que ha sido una gran discusión, una larga discusión, muy intensa sobre el proyecto de eutanasia. Creo que hay aspectos que son medio apurados en la manera en que el Ejecutivo pensó el proyecto de cuidados paliativos, pero se puede, yo creo que lograr una buena manera de que ambos salgan de la comisión aprobados y de manera inteligente.
Yo creo que antes de pensar en eutanasia lo que deberíamos pensar es precisamente en los cuidados paliativos y en el acceso universal a los cuidados paliativos. Yo creo que estábamos colocando la carreta delante de los bueyes o partiendo antes por eutanasia y no con los cuidados paliativos. Yo creo que primero lo que tenemos que hacer es aprobar una legislación que nos permita tener un acceso universal a los cuidados paliativos y después poder discutir todo lo que tenga que ver con eutanasia. Ahora, si también se discute la eutanasia y se aprueba un proyecto de eutanasia, que las personas también tengan la posibilidad de tener un acceso a cuidados paliativos y que no sea la eutanasia el único mecanismo para tener una muerte digna. Que el pago de los sobregiros de las cuentas corrientes bancarias sea automático con los primeros abonos que se hagan a la cuenta corriente es el objetivo de la iniciativa aprobada y despachada a la sala por la Comisión de Economía de la Cámara. Estos sobregiros son cancelados a través de la línea de crédito de manera automática, que es un sistema que opera relativamente bien. El problema es que el banco, una vez que el cuenta correntista reingresa los dineros a su cuenta corriente, no cancela automáticamente estos sobregiros y por lo tanto sigue cobrando los intereses que son de los más caros que existe en el sistema de crédito y por lo tanto muchas veces el cuenta correntista no se percata o no da el aviso oportuno del pago de esta línea de crédito y por lo tanto termina pagando intereses bastante caros, pudiendo haber sido esto un ahorro. Y por lo tanto este proyecto de ley establece la necesidad de que efectivamente cada vez que se ocupe la línea de crédito y que a la vez se produzcan ingresos en la cuenta corriente, esta línea de crédito se cancele de manera automática y de manera así de evitar el cobro de intereses injustificados. Es una modificación en la ley que tenemos hoy día que nos pasa a todos con la línea de crédito. La línea de crédito se consume automáticamente cuando te cargan un crédito, cuando llega un cheque fuera de fecha, pero cuando tú tienes plata en tu cuenta corriente, el banco no te paga la línea de crédito, ¿ya? En este proyecto de ley lo que se pide en el fondo es que, obviamente voluntariamente, que cada cliente se acerque al banco y le indique que él sí quiere que cuando tenga los fondos disponibles se pague automáticamente la línea de crédito. Eso por supuesto te evita pagar intereses. Es como cuando tú le dices al banco, mire, quiero pago automático de mi crédito. Tú adquieres un pago automático que se da de acuerdo a sistemas computacionales todos los meses y obviamente esa cuota se carga cuando tu cuenta tiene fondos. Y si no es el día 5, el día 6 hasta que encuentras los fondos disponibles. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo con la línea de crédito? La Comisión de Constitución continúa el análisis de las modificaciones al Código de Justicia Militar. La instancia busca modificar el tiempo de duración de las funciones de los altos magistrados con el objeto de que el actual plazo de 3 años no atente contra el desarrollo de investigaciones judiciales que puedan estar en curso. A mí me interesa que ese fraude se investigue hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, pero lo que no me parece es que se dicte una ley específicamente para prorrogar el mandato de un ministro o ministra en particular y respecto de una investigación en particular, que es el fraude en el ejército. Más aún cuando la norma permite, a través del Código Orgánico de Tribunales, no del Código de Justicia Militar, permite que esa ministra que está cumpliendo tan bien sus funciones retorne a sus funciones como ministro de la Corte de Apelaciones y sea designada como ministra en comisión de servicios para continuar con su misma investigación. De tal manera que, desde mi punto de vista, al menos en una primera interpretación, es una modificación al Código de Justicia Militar que no se justifica. Dentro de la justicia militar hay una regla que dice que 2 ministros de corte de apelación se van prestados, por decirle de alguna manera, a la justicia militar e integran la corte marcial, que la integran 3 uniformados y 2 civiles. Hoy día duran 3 años y la propuesta de la moción del diputado Walker era ampliarlo a 5 años. Y la defensa de esa moción era el caso particular que está viviendo hoy el ejército con las investigaciones por fraude, que todos encontramos gravísimas y todos pensamos que deben pagar todos los culpables con pena de cárcel si así se estimare. Pero no pensamos que se deba legislar para el caso particular. Nosotros debemos legislar para el futuro y no para casos que se están investigando en este momento.
La Comisión de Desarrollo Social se encuentra analizando el sistema de clase media protegida. La propuesta contempla conformar un modelo de gestión para coordinar intersectorialmente la oferta programática existente relacionada con eventos adversos que podrían conducir a personas, grupos o familias a una situación de vulnerabilidad, entregar información clara, oportuna y personalizada y simplificar el acceso a esta. Muchas dudas respecto a este proyecto tienen que ver con el foco, tienen que ver cómo y quién, cómo definimos la clase media, quiénes son, en definitiva, para quién está orientado este proyecto. Y no hay claridad porque, al menos lo que planteaban aquí, que hay distintas variables, índices que medir, pero en la práctica mucha gente se siente clase media, pero a la hora de ingresar a esta plataforma puede ser que reciban un portazo en la cabeza, en la cara, porque no va a cumplir con los requisitos que hasta ahora todavía no conocemos. Que eso es lo complejo, porque ahí yo valoro la modernización de un ministerio, valoro la entrega de información oportuna, valoro la intersectorialidad, muchísimo, más de lo que se imagina el Ejecutivo. Pero lo que a mí me complica es generar expectativas con una plataforma o con un proyecto de ley que al final del día lo que estamos ofreciendo es lo mismo que ya existe y que entonces vamos a generar expectativas y no vamos a ser capaces de cumplir esas expectativas. Ante la Comisión de Seguridad Ciudadana, representantes de UNICEF se refirieron al proyecto que incluye el control preventivo de identidad a menores entre 14 y 18 años. En la oportunidad plantearon que dicho control puede generar riesgo principalmente para adolescentes marginados y excluidos socialmente. Es muy importante la opinión que viene a señalar UNICEF, pero creemos que este proyecto justamente lo que hace es corregir la arbitrariedad que puede darse en un control a un adolescente, en el sentido que establecerá un reglamento, establecerá un protocolo muy claro, donde las policías, cuando hagan un control de identidad a un adolescente, tienen que regirse por un protocolo especial, y por lo cual eso resguarda de alguna manera los derechos de los adolescentes, sin entrar en una arbitrariedad, una injerencia que podría caer en la ilegalidad. Y hemos solicitado, por supuesto, algunos elementos para complementar esta discusión, como por ejemplo el contraste de datos, porque efectivamente hoy día hay distintos datos respecto a la percepción del delito y respecto a los delitos que cometen jóvenes menores de 18 años. Algunos datos tiene la Fiscalía, otros datos tiene Carabinero, entonces necesitamos contrastar esto para hacer y tener un análisis mucho más profundo de este tema. También solicitamos legislación comparada, cómo aplica esta legislación en otros países como Italia, Colombia, Perú, en fin, donde algunos señalan de que esto se aplica, otros señalan que no, entonces necesitamos también tener estos elementos comparativos. Y con esta información hemos llegado al final de Resumen de Comisiones. Para conocer más de todo el trabajo legislativo, visite www.ctv.cl, donde podrá revisar y descargar todo nuestro registro audiovisual. Muchas gracias y hasta pronto. Resumen de Comisiones.